Ya estamos de regreso, seguimos hablando de las elecciones presidenciales en Brasil. Jorge, otra vez, perdón, te interrumpí, vas a decir algo. Mira, en primer lugar, este tema de que pues es una diferencia muy grande la que hay entre Bolsonaro y Haddad, casi 20 puntos, que son muy difíciles de remontar de una vuelta a la otra, y Bolsonaro está muy cerca del 50%. Basta con que se lleve algunos votos del PCDB, de Aykimín, algunos votos de Marina Silva, tal vez de Ciro Gómez, aunque eso quizás sea más difícil, pero no le falta mucho. En cambio, a Haddad le falta casi lo que sacó, y no es evidente que puedan formar este gran frente antifascista en Brasil hoy, todos, porque va a haber mucho resentimiento, insisto, por el tema de no haber permitido la candidatura de Lula. Ciertamente fue una decisión de la autoridad electoral, de la Suprema Corte, de muchas instituciones muy respetables en Brasil, pero también, Héctor, como establishment fue pues decisión no apoyar pues de sectores como el propio PCDB, por ejemplo, como un sector importante de la intelectualidad, como una serie de otras fuerzas políticas, económicas, etcétera, en Brasil, que pensaban, yo creo honestamente, hubo unos, sobre todo los grandes agricultores, los agronegocios que pactaron con Bolsonaro, pero muchos yo pienso que tenían esta ilusión de que, bueno, al final del día no va a ser Lula, pero tampoco Bolsonaro, y por lo tanto no es demasiado grave cerrarle el camino a Lula, porque alguien surgirá que le gane a Bolsonaro finalmente. No puede ser que semejante energúmeno sea presidente de Brasil. Pues tengan. Pues sí, un poco como Macron, pensaron que iba a salir un Macron tal vez. Yo creo que además va a tener problemas de gobernabilidad porque no va a tener mucha capacidad para llegar a arreglos por lo polarizado que está Brasil. Entonces yo creo que no solamente si gana es una muy mala noticia, sino que vienen más malas noticias una vez que llegue a la presidencia. Por los muy buenos datos que nos da Valeria, uno entiende que el ajuste que vayan a hacer de la economía brasileña va a tener una primera fase muy cara, muy cara para la gente. Si no, eso no lo... Un poco lo que está pasando en Argentina, ¿no? Unos desbalances de ese tamaño, para volverlos al equilibrio realmente tienes que hacer más sacrificios todavía. La crítica de los economistas en Brasil al triunfo de Bolsonaro es que está proponiendo soluciones demasiado fáciles, demasiado simplistas, no simples, sino simplistas, para problemas verdaderamente complejos. Otro dato nada más, las pensiones en Brasil son profundamente generosas. Hoy más de la mitad del presupuesto público se va en pagar pensiones. Entonces no les queda nada para pagar lo demás, ¿no? Les quedan muy pocos recursos para pagar todo el resto del gasto público. ¿Cuál sería la reforma? Una reforma de pensiones que va a ser costosísima, de entrada subiendo la edad de jubilación. Porque la carga fiscal ya es bastante alta. Como 80. La carga fiscal es bastante alta, están proponiendo disminuirla. O sea, por ahí no tienes mucho camino. De aumentar impuestos yo creo que no puedes hablar. Pero hay mucha evasión también. Hay carga fiscal, hay evasión, entonces hay deuda. Tienes una combinación y lo que está proponiendo Bolsonaro pues es demasiado simple como para resolver el problema estructural que tiene Brasil. Y la gente está muy enojada, ¿no? Sí. Muy enojada. Aunque yo diría que el problema de fondo para mí, por lo menos, no es su neoliberalismo, por llamarlo de alguna manera, sino el tipo es un tipo autoritario, por supuesto. que tiene una dimensión antidemocrática y antiliberal. Sin hipocresía ninguna. Con alabo a las dictaduras. La respuesta a la hipocresía anterior. Por eso hay que tolerar la hipocresía. Alabo a las dictaduras. Sí, Jorge, perdón. Javier, un último comentario rapidísimo. Digo, es un poquito insular o parroquial, pero en fin, México, es decir, el próximo presidente, pues se está quedando sin interlocutores en América Latina, porque pues Duque en Colombia no creo que vaya a haber una gran empatía entre ellos, Piñera desde luego en Chile tampoco, y con Bolsonaro, con Macri obviamente no, y con Bolsonaro pues no veo quién diablos pueda hablar con él. Entonces toda esta idea de ahora vamos a ser muy latinoamericanistas, buena suerte. Aunque la mejor política exterior es la interior. Sí, es la interior.
Pero en fin, ya se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias, Jorge, desde Nueva York. Muchísimas gracias a Valeria Boy, muchas gracias a Héctor Aguilar Camín. A nombre de Leo Zuckerman, muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos aquí mañana en punto a las 10 de la noche, que seguirá la hora de opinar. Buenas noches.